¿Y qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro aquí. Soy Guzmán, deseando a todos un excelente día, espero que se encuentren todos muy, pero que muy bien. Estoy aquí, como no, para darles el siguiente capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Espero que por favor le den a la campanita de notificaciones, se suscriban y le den me gusta al vídeo. Y no olviden de comentar para que el vídeo se recomienda a muchísimas personas. Ahora ya, sin más nada que decir, que empiece los saludos y el fanfic. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a... Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada las supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Naruto. La determinación del forastero autor. Fictional Reader. Capítulo 409. CH11, 6, 409, 6. ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon.patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. Takuma estaba sentado en un muro alto con un sándwich en la mano. Su máscara Anbu estaba a un lado y se había quitado el pasamontañas negro hasta la mitad para poder comer mientras observaba a lo lejos a Jeju y Uma, el segundo Armando, mientras este cumplía con su jornada. La gente que pasaba junto al muro donde estaba encaramado evitaba su mirada como si fuera a arrestarlos solo por mirarlos. Había bastante miedo en el ambiente, pero era de esperar. La mayoría le tenía miedo a los Anbu y comentaban que nunca traía buena suerte encontrarse con uno. No se equivocaban. De las dos personas que había acorralado, había amenazado con desarraigar a una. Si uno cree en la palabra de la mujer, Uma estaba involucrado en el contrabando y aceptaba sobornos para facilitar el paso de mercancías ilegales. No sería descabellado pensar que, si podía hacer eso, también podría filtrar la identidad de los mensajeros a los bandidos que los perseguían. Sin embargo, simplemente no tenía sentido. Fujita dijo que este puesto fronterizo era el más popular en el comercio fuego-tierra. Esa popularidad facilitaba el contrabando de grandes cantidades de mercancías, pero los asesinatos la ponían en riesgo al atraer atención no deseada hacia el puesto. La sola presencia de Takuma era prueba. Si asumía que Uma tenía inteligencia básica, no se arriesgaría a sus negocios ilegales que le reportarían más dinero a largo plazo. Sobre todo, si planeaba quedarse, como lo demostraba su reciente compra de terrenos en el municipio. Sin mencionar que los asesinatos estaban poniendo en riesgo su futuro en el puesto de avanzada. Si las cosas empeoraban, lo echarían junto con todos los demás cuando los superiores ordenaran una limpieza. ¿Entonces quién es?, murmuró para sí mismo mientras miraba a Youma. Incluso si el hombre no estuviera directamente involucrado, existía la posibilidad de que sus negocios ilegales tuvieran algún valor. 1. Takuma siguió a Fujita hasta la sala de evidencias del puesto avanzado, utilizada para almacenar algunos de los bienes confiscados más sensibles y, en este caso, la evidencia relacionada con los asesinatos. Los bandidos han tenido cuidado de no dejar mucho que pudiera rastrearse hasta ellos, pero hemos logrado reunir una colección sobre la docena de incidentes, dijo Fujita mientras sacaba un par de cajas del estante y las colocaba en una de las mesas en el medio de la habitación. Takuma se acercó a la mesa y empezó a revisar las cajas. Deberías ordenar a tu gente que coopere, dijo. ¿Perdón?, preguntó Fujita. Todos dicen lo mismo. Nadie se sale de lo normal. No muchos pueden lograr eso ni por simpatía ni por miedo. Dicho esto, creo que puedo irme de aquí cuanto antes si me das acceso a la gente. Intentar proteger a todos solo conducirá a hacerles daño a todos. Debes entenderlo, espero. Fujita no respondió. Takuma no insistió por ahora. Necesitaba que Fujita reflexionara sobre esos pensamientos durante al menos 1 o 2 días más antes de poder aflojar. En tu casa hay algo más que problemas que te gustaría admitir, dijo antes de salir. Fujita tenía razón. Los bandidos habían sido cuidadosos.
No habían dejado nada más que equipo estándar, como kunais, shurikens, cuerdas, púas y trozos de etiquetas quemadas, conservados en bolsas de evidencia. Casi todo estaba quemado en cierta medida porque los bandidos siempre llamaban la atención sobre los correos muertos prendiendo fuego a su carga. Era como si quisieran asegurarse de que no los echaran de menos. Esa acción iba en contra de sus propios intereses, a menos que buscaran atención, fama o infamia. Todo es de la hoja estándar. Takuma chasqueó la lengua. Eso coincidía con la afirmación de la Tierra Oculta de que la hoja oculta estaba detrás de los asesinatos de los mensajeros aliados con la Tierra. Pero eso no significaba nada, porque el diseño estándar de la hoja fue copiado y usado por literalmente todos. Mientras examinaba más piezas quemadas, encontró un cuchillo de 20 centímetros en el fondo. Tenía el mango de plástico negro, parcialmente derretido, y no se parecía a ningún cuchillo estándar. Tenía una hoja estrecha de doble filo con una punta afilada, ideal tanto para apuñalar como para cortar. Lo miró fijamente. No se le ocurrió nada, pero por alguna razón, le pareció extraño. Su mente automáticamente recurrió a la lógica y pensó que era importante porque era la única pieza de equipo no estándar, lo que significaba que debía ser significativa. Pero no era lógica. Había algo más que hacía que el cuchillo fuera peculiar. Míralo. Takuma levantó la vista y vio a Grey de pie al otro lado de la mesa. Él también miraba el cuchillo con expresión solemne. Takuma sacó el cuchillo de la bolsa de pruebas. En cuanto lo tocó, supo por instinto lo que debía hacer. Apretó el mango hasta que el plástico negro se quebró, revelando la espiga de la hoja, donde el dibujo de la raíz de un árbol estaba grabado en el metal. Miró a Fujita, que parecía estar sumido en sus pensamientos debido a la conversación, y silenciosamente guardó en su bolsillo el cuchillo, el mango roto y la bolsa de evidencia. Los bandidos eran agentes de Root, o al menos, estaban detrás de los bandidos. Miró al otro lado de la mesa y descubrió que Grey había desaparecido. El remanente solía hablarle sin parar antes de desaparecer, pero se había ido tan rápido. Comprendió que era por culpa de Root. Grey tenía un pasado terrible con Root, algo de lo que sabía muy poco, solo lo descubrió por los destellos de recuerdos que consideraba visiones. Esto lo cambia todo, dijo. ¿Encontraste algo? Preguntó Fujita. Nada, no encontré nada. Y eso es lo más preocupante, ¿no crees, Tokubetsu Nin Fujita? Dijo Takuma mientras cerraba las cajas de evidencia. Hay mucho trabajo por hacer. 2 horas después de que Takuma descubriera la participación de Root, se quedó escuchando en el baño privado de la oficina de Fujita con la puerta entreabierta. Le guste o no, estamos aquí para investigar sus fechorías, dijo un joven de 20 y tantos años con el pelo engominado hacia atrás, fijado con producto. Ha tenido 3 meses para controlar esto, pero solo ha empeorado. La banda de 5 hombres se presentó en el puesto fronterizo, afirmando ser la investigación oficial sobre los asesinatos de los mensajeros. Takuma miró los documentos que tenía en la mano. Todo parecía legítimo. Para estar completamente seguro, tendría que devolverlos a la hoja oculta para su confirmación, pero en su opinión profesional, los documentos eran completamente legítimos. Más de 50 mensajeros y comerciantes murieron mientras tú te sentabas en esa silla sin hacer nada. El hombre de pelo engominado sonaba casi ansioso, con anticipación y alegría, como si supiera algo que solo él sabía. Miró con suficiencia a Fujita, quien se frotaba las manos en el regazo, oculto tras la mesa. Admito que todo esto ocurrió bajo mi mando y asumo la responsabilidad, pero discrepo totalmente de que sea culpa mía por negligencia. Hice todo lo posible para evitar las pérdidas humanas. Tomé todas las precauciones necesarias, pero aún así, estos bandidos me superaron, lo admito, dijo Fujita. Takuma levantó la vista del papeleo al percibir la derrota en la voz de Fujita. Hasta hacía 2 horas, seguía firme en su convicción, pero ahora el hombre parecía casi derrotado. Tenía una idea de dónde había venido ese cambio. Pero la pregunta principal era quiénes eran estos hombres. No era raro que 2 partes investigaran el mismo caso debido a la jurisdicción compartida, o que se les asignara de 2 partes por error, y a veces incluso intencionalmente. Sin embargo, él era miembro de la ANBU, y eso era lo único que importaba. Una vez que el caso le era asignado, nadie más podía tocarlo a menos que también fuera miembro de la ANBU. El grupo de 5 no era en absoluto ANBU.
Uno incluso si hubiera asumido que ya estaban en el caso, llegaron un par de días después que él, y ese fue tiempo suficiente para que se les informara que Anbu estaba involucrado. Sin embargo, el mayor problema era que Takuma sabía que no había nadie más en el caso. Cuando Itachi le entregó el caso, le entregó los archivos, y no se mencionaba a ninguna otra persona, equipo o departamento. Ahí es donde tengo un problema, Tokubetsu Nin Fujita. La suficiencia en el rostro del hombre era casi tangible. Tenemos pruebas de que no hiciste todo según las reglas. Un miembro honesto del personal de este puesto, cuya identidad permanecerá anónima, vio tu descuido y decidió hacer lo correcto. Enviaron registros de patrulla que demuestran que fuiste extremadamente negligente al no realizar los compromisos adecuados. Tú eres la razón por la que esta situación se ha agravado tanto. Tonterías, se burló Fujita. El hombre arrojó un expediente sobre la mesa. No según esto. Fujita abrió el archivo y hojeó las copias de los registros de patrulla. En menos de 5 segundos, frunció el ceño mientras hojeaba los registros. Lo siento, pero quienquiera que les haya dado esto les dio copias. Estos no son los registros auténticos. Uno se levantó de su silla y caminó hacia el archivador para buscar su copia de los registros de patrulla. Estos son los registros verdaderos. Como puede ver, no se había alejado 2 pasos del archivador cuando se detuvo con una mirada de incredulidad grabada en su rostro que también le hizo detener el cuerpo. Takuma miró al hombre con la ayuda de un pequeño espejo y supo que los registros de patrullaje no eran los que esperaba. Takuma los había leído. Efectivamente, estaban hechos al pie de la letra. Eran perfectos. Alguien había cambiado esos registros. Alguien en el puesto de avanzada que sabía que venía un grupo de investigación. Takuma intentó reflexionar sobre lo que Fujita sentía en ese momento. Primero, tuvo un problema en la mano que no podía solucionar. Takuma había dudado de su competencia antes, pero con Root involucrado, no lo culpaba por no poder derrotar a los maestros del espionaje. Entonces, un ninja Anbu apareció en su puerta con la tarea de encontrar una solución para acabar con el problema, pero aún más importante, determinar quién era el culpable. Era extraño que una gran parte de su mente sintiera que, si no se lograba un buen resultado, lo usarían como chivo expiatorio. Y entonces, apareció otro grupo investigador, alegando que era responsable de casi 50 muertes, y tenían pruebas. Takuma no culpó al hombre si pensó que lo estaban utilizando como chivo expiatorio. Precisamente por eso era vital para él asegurarse de tener la confianza de Fujita. Esto no es real, intentó Fujita comprender lo que estaba sucediendo. Todos en la sala podían verlo luchar contra la confusión. Por favor, no te molestes en usar tus débiles intentos como excusa. Tenemos pruebas irrefutables de que estás detrás, Takuma interrumpió al hombre presumido y se reveló al salir del baño. No estaría tan seguro de esa prueba irrefutable, porque definitivamente vi registros que demuestran que Tokubetsu Nin Fujita siguió el protocolo. Miró fijamente a los 5 hombres, quienes se sobresaltaron al verlo. Sus reacciones no eran falsas. Eso era bueno, pensó. No esperaban que estuviera allí, lo que significaba que no sabían que estaba en el caso. Él tenía la ventaja. Porque definitivamente vi esos discos y eran perfectos. Me pregunto qué significa eso, caballeros. No pensó que fueran agentes porque no habían notado su truco de mirarse al espejo, que ni siquiera un aprendiz de Root pasaría por alto, y mucho menos un agente de pleno derecho. Pero ellos estaban relacionados con Root, y ahora que habían llegado a él, no irían a ninguna parte. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 3. Votar 2 restantes capítulo 410. CH11, 7, 410, 2. ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. ¿Puedo? Le preguntó Takuma a Fujita, señalando la silla de este último detrás de la mesa. Fujita, cuya piel palideció enseguida por el estrés, asintió con un destello de esperanza en los ojos. Alguien acababa de intentar perjudicarlo. Iba a aceptar cualquier ayuda que lo sacara de su ruina. ¿Quién eres? La presunción había desaparecido de la voz del hombre mientras movía incómodo en su silla. Takuma recogió el expediente de patrullaje que se presentó como prueba del error de Fujita. No coincidía con los informes que le habían mostrado previamente, lo que significaría que uno de ellos era falso.
No sabía cuál era el falso. Alinearse automáticamente con Fujita no era lógico, ya que el líder del puesto de avanzada podría estar intentando encubrir su incompetencia, pero este grupo de investigación era demasiado sospechoso. Por ahora, iba a basarse en la suposición temporal de que la versión de Fujita del expediente era verdadera. ¿Quién es su informante?, preguntó. No puedo darte esa información. ¿Quién eres? No lo entiendo. Al fin y al cabo, la identidad de un informante debe protegerse. No insistiré, por ahora, dijo Takuma mientras colocaba la orden de investigación sobre la mesa. ¿Quién es usted? Soy Chunin Nomura Renjiro. Estoy a cargo de esta investigación, ¿y tú eres Anbu? Preguntó el hombre de cabello engominado. Correcto. ¿Desde cuándo te dedicas a este caso, Chunin Renjiro? Un poco menos de una semana, unos días. Takuma sonrió tras su máscara. La respuesta fue meditada. Era evidente que esto llevaba tiempo en sus planes, pero no podían decirlo porque tendrían que explicar por qué los Anbu no lo sabían. Vaya que se mueven rápido. ¿Quién ordenó esta investigación? Jonin Anezawa Souta. Takuma tamborileó con el dedo sobre la mesa. No conocía al Junin más allá del nombre y algunos detalles públicos. Era una buena señal, ya que en los últimos meses había investigado a fondo a los Junin que tenían vínculos y tratos cercanos con Danzo. Anezawa Souta tenía tratos con Danzo al igual que todos los de la hoja oculta, porque el viejo belicista era así, pero eran lo mínimo que se podía tener con el viejo murciélago. Pensar en por qué un Junin ordenaría esta investigación estaba más allá de sus posibilidades. Dejaría que Itachi se encargara de por qué era importante. Bueno, normalmente la jurisdicción de Anbu prevalece sobre todo lo demás, pero dado que fuiste enviado aquí por el mismísimo Junin Anezawa, voy a acatar su decisión. Trabajemos juntos para resolver este asunto. Quería asegurarse de que no se fueran usando a los Anbu como excusa porque los había pillado desprevenidos. Esto le daba más tiempo para investigar y averiguar qué intentaban hacer, porque investigar no era el objetivo. Ahora, aclaremos este lío. Takuma se volvió hacia Fujita. Por favor, solicite el original y todas las copias existentes de estos registros de patrulla. Quiero ver si hay discrepancias. También llamaré a las personas mencionadas en este informe, dijo Fujita. Sería genial, asintió Takuma mientras se levantaba. Disculpen un momento. Entró al baño y cerró la puerta con llave. Abrió el grifo antes de abrir la amplia ventana de cristal esmerilado y salió. De pie en la pared, firmó sellos manuales para un jutsu de clon de sombra. El humo rebotó en la pared del edificio cuando un clon emergió de ella. Se saludaron con la cabeza antes de que el clon se marchara, mientras Takuma regresaba al edificio. El grupo charlaba y susurraba entre sí, pero se detuvieron en cuanto el agua del grifo dejó de fluir. Entró en la oficina y descubrió que Fujita no estaba. ¿Y qué opinas?, le preguntó Takuma a Renjiro. ¿Crees en tu informante? La confirmación de la información es importante, respondió Renjiro. Pero acabamos de recibir la confirmación. Tú y Tokubetsu Junin Fujita podrían decir lo contrario, pero estos registros coincidentes prueban su incompetencia. ¿Qué pasa con la gente que participó en esas patrullas? ¿Y si dicen lo contrario? Renjiro negó con la cabeza con calma. El personal aquí tiene todos los incentivos para mentir. Dependiendo de la gravedad de la situación, todos corren el riesgo de ser despedidos. Todos saben que incluso en el mejor de los casos, terminará en una reorganización, así que es un incentivo para todos disimular esta desagradable situación lo mejor posible. Takuma asintió. No podía refutar ese punto. Si él estuviera en su lugar, no habría creído que el personal había exagerado las pruebas, pero había visto los registros de Fujita, y eso cambió su perspectiva de la situación. ¿Deberíamos terminar la investigación hoy? Tenemos las pruebas, y estoy seguro de que un ninja Anbu como tú también está ocupado, dijo Renjiro. No puedo terminarlo hoy. No sé tú, pero estoy aquí para resolver todo esto. Me gustaría deshacerme a estos bandidos antes de volver a casa, dijo Takuma mientras observaba sus expresiones. Los 5 lo miraron con admiración, una reacción que no esperaba. ¿Y si solo fueran peones en la gran conspiración, sin saber nada de la conexión de este caso con Root? Mientras les dijeran que concluyeran la investigación rápidamente y culparan a un chivo expiatorio, lograrían su objetivo. Sin mencionar que, si realmente creyeran que Fujita era el principal malhechor basándose en los registros de patrulla, también estarían moralmente en lo correcto.
Creo que culpar a Fujita es prematuro. Notó una oleada de desagrado y continuó. No digo que debas ignorar las pruebas claras, pero te pido que le presentes un informe detallado a Junin Souta porque, si le interesa, es muy probable que también solicite el mío, y no creo que la diferencia en nuestros informes te favorezca. Parecían no querer aceptarlo, pero no podían expresarlo porque sus palabras eran ciertas. Supuso que a estas personas no les importaba realmente descubrir la verdad, pero sí satisfacer a Sujnin. Todo esto no significaría nada para ellos si Sujnin no creía que habían hecho un buen trabajo. Por supuesto, no iba a decir que si el informe de Takuma difería del de ellos, todo su trabajo no significaría nada porque el informe de un Ambunin superaría al de ellos si su trabajo fuera más fuerte. Cuéntame sobre ese denunciante tuyo. Si vamos a trabajar juntos, me gustaría hablar para analizar mejor el caso, dijo Takuma. No lo sabemos, suspiró Renjiro mientras se pasaba la mano por la cabeza. Es una fuente anónima, así que no tenemos ni idea de quién delató el escándalo. Takuma no sabía si lo creía. ¿Trajiste la carta? Uno de los hombres de Renjiro sacó la carta y se la entregó a Takuma, quien chasqueó la lengua al ver que estaba escrita a máquina. No había forma de comprobar la caligrafía. El contenido no era especial y afirmaba que Fujita no hacía prácticamente nada para resolver los asesinatos, presentando los registros de patrulla como prueba. Fujita entró en la habitación con una fina capa de sudor en el rostro y una mirada de pánico que intentó contener. Controló su expresión, pero seguía siendo un shinobi y se movía un poco demasiado rápido. Me están tendiendo una trampa. Casi corrió al lado de Takuma, agitando agresivamente un fajo de papeles sueltos. Ninguno de estos está bien. ¿Están cambiados, todos ellos? Preguntó Takuma. No. Fujita respiró hondo y volvió a estallar. No lo sé con certeza, pero probablemente la mitad. Renjiro se burló. ¿Qué? Gritó Fujita, con el rostro enrojecido por la ira, y su expresión sugería que quería arrancarle la cabeza a Renjiro. En respuesta, los hombres de Renjiro también se pusieron a la defensiva, y por un momento, estuvo a punto de estallar una pelea en la oficina. El calor en la habitación se intensificó mientras ambos bandos se preparaban para la batalla. Takuma desató su chakra con determinación. El hombre de Renjiro cayó al suelo de rodillas y espalda con fuertes gemidos y dolorosos gemidos. El líder se retorcía en su silla, pero no parecía estar muy afectado. Fujita no se cayó ni se congeló, pero parecía ligeramente fatigado mientras miraba fijamente a Takuma. Que la serenidad prevalezca antes de que alguien haga algo de lo que se arrepienta, dijo Takuma, y mantuvo su chakra cargado de intención concentrado en él por un momento antes de soltarlo. Entiendo que todos somos shinobi expertos en peleas cuerpo a cuerpo, pero calmémonos y hablemos de esto. Takuma observó a ambas partes. Con nuevos actores involucrados y un posible sabotaje en juego, se preguntó cómo cambiaría la dinámica. El segundo clon del día de Takuma ya había superado su límite de 5 horas en 2, pero había valido la pena, pues lo que esperaba ver finalmente había sucedido. Eran las 3 de la mañana en un rincón oscuro del puesto de avanzada, donde apenas podía ver sus propias botas. El supuesto informante anónimo no era tan anónimo. Hasta hace 15 minutos, había estado escondido afuera del alojamiento del grupo de Renjiro. El clon anterior había ido tras Youma para ver cómo reaccionaba el segundo al mando ante la noticia de otra investigación, pero el hombre había permanecido tranquilo y no había hecho ningún movimiento irregular. El segundo clon fue creado después de que el original tuviera que separarse del grupo de Renjiro y los siguió durante varias horas. Habían recorrido todo el puesto de avanzada, pero no habían hecho ningún movimiento irregular hasta la oscuridad de la noche. Las dos partes que se habían comportado con normalidad todo el día se encontraron por la noche como si tuvieran una aventura. Estaba completamente oscuro. Por suerte, también reinaba un silencio sepulcral, y él tenía un oído fantástico. ¿Te siguieron? Preguntó Renjiro. Hubo un destello de la llama de un encendedor cuando Uma encendió un cigarrillo. Claro que no. Vivo aquí. Debería preguntarte eso. ¿Te siguieron? Al menos no trajiste a todo el desfile, dijo. No me siguieron. Me aseguré de ello, respondió Renjiro. Mentira, pensó Takuma. El hombre apenas había hecho nada para quitarse una cola. Entonces, ¿los registros de patrulla eran falsos? Preguntó Renjiro. ¿Por qué dices eso? Los Ambunin y Tokubetsu Junin Fujita así lo afirman. ¿Y? ¿Les crees?
No le creo a Fujita, pero el Ambunin no tiene motivos para mentir. En la oscuridad, solo brillaba la punta del cigarrillo de Youma. ¿Te importa si son reales o falsos? Preguntó. La verdad es que no, pero me gustaría saber qué más puedo esperar, dijo Renjiro con cansancio. Había sido un día largo para todos. Takuma reflexionó sobre la conversación. Parecía que, aunque ambos estaban conspirando, no habían planeado todo esto juntos. También se dio cuenta de que era la primera vez que se veían. Sin embargo, era extraño que Youma hubiera afirmado tan abiertamente haber falsificado los informes. Si se veían por primera vez, ¿por qué arriesgarse a ser tan descaradamente imprudente? A menos que alguien le informara de antemano que Renjiro aceptaría cualquier cosa. Uno tenía que haber un tercero involucrado. ¿Qué hay del Ambú? ¿Dónde está? Preguntó Youma con tono cortante. No me gusta ese tipo. No puedo calmar mis nervios y estoy un poco por encima. ¿Lo tienes vigilado? Sí. Está en su habitación. Las cortinas están corridas, pero vimos sombras. Y no hiciste nada mal cuando lo viste, ¿verdad? No, gracias a ti. ¿Cómo es posible que no estuvieras en la puerta esperándonos? Lo logramos, pero habría sido mucho más útil si hubiéramos sabido en qué nos metíamos. Soy el segundo al mando, maldito seas. Me mirarán fijamente si me quedo en la entrada del puesto como una estatua. El Ambú ya me habría encadenado en el calabozo mientras me arranca las uñas para los preliminares. Es listo, así que no lo fastidies. No lo haré, dijo Renjiro. No le gustaban ni las palabras ni el tono de Youma. Youma gruñó. ¿Y ahora qué? ¿Te vas mañana? ¿Qué pasa con los ninjas Ambú? Preguntó. No, pasaremos al menos 2 días más aquí. Nada de esto funcionará a menos que presentemos un informe contundente. De lo contrario, el ninja Ambú podría orinarse en una nota adhesiva, y eso sería aceptado antes que el nuestro. Youma encendió un segundo cigarrillo, y el movimiento errático de la tenue luz delató su voz firme e indiferente al decir, sí, da igual. Solo que sea rápido. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. El trato, eso ocurre independientemente del informe que se acepte, ¿no? Tomaré el control del puesto de avanzada después de que Fujita sea derrocado. Solo si hay motivos suficientes para despedir a Fujita, dijo Renjiro. ¿Eso pasaría si se acepta el informe del ninja Ambú? Preguntó Youma. Probablemente. Fujita está jodido, lo mires como lo mires. Era cierto. El futuro de Fujita en el puesto de avanzada era casi inexistente. Incluso si no falsificaban registros, Takuma no creía que pudiera salvarse. El hombre lo había hecho todo bien y tenía un historial excelente, y estaba seguro de que todo se tendría en cuenta, pero alguien tenía que rendir cuentas. A los superiores no les importarían los detalles de bajo nivel y simplemente se decantarían por Fujita. Probablemente no suene bien. Renjiro rió. No te preocupes. Cuando seas el jefe, todo valdrá la pena. La reunión terminó poco después, cuando ambos hombres se separaron y cada uno siguió su camino. Takuma esperó 10 minutos en su sitio antes de soltarse. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 2. Votar 2 restantes capítulo 411. CH11, 8, 411, 1. ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. ¿El niño es un imán? ¿O es solo su destino? Preguntó Kakashi mientras leía el informe de Ratel desde el puesto fronterizo. ¿3 crees en el destino? Preguntó Itachi con curiosidad. 2 estaban en la oficina de Kakashi en el cuartel general Ambú. Itachi había recibido el informe de Ratel y quería consultarlo con su antiguo jefe. No esperaba ninguna comunicación de Ratel hasta su regreso, pero el agente más destacado había descubierto algo significativo. 4 depende del día. Kakashi se encogió de hombros y dejó el informe. Itachi notó que solo había hojeado el informe. Si hubiera sido hace solo un año, Kakashi lo habría leído con más detenimiento. El año extra que el Loro Kage le había pedido que se quedara como capitán Ambú había sido duro para él, quien podría haber obtenido el codiciado puesto de comandante Ambú si lo hubiera deseado. La década en el departamento le había bastado. 2 Si la hoja oculta quería que Junnin Ataque Kakashi estuviera involucrado en el futuro, necesitaban darle al hombre un merecido descanso para que pudiera recuperarse de un agotamiento latente a punto de desbordarse.
Ahora, con solo un par de meses restantes de contrato, se estaba relajando y no asumiendo ninguna responsabilidad adicional preparándose para dejar su puesto. Su participación en la iniciativa anti-Roth consistió principalmente en una función de asesoramiento y un medio para despertar el interés de los agentes de la rama nacional. ¿Sabías que Roth estuvo involucrado de alguna manera en estos asesinatos? Preguntó. No puedo estar seguro, dijo Itachi. Entonces, ¿lo enviaste a verificarlo? No hay mejor persona para el trabajo. Si se trata de Roth, lo olfateará de una forma u otra, tarde o temprano. En tan solo 4 meses, Ratel se había forjado un nicho notable. Era el agente más destacado en asuntos relacionados con Roth. El daño que les había causado al atrapar a sus agentes y afiliados era considerable, pero no suficiente para quebrar sus cimientos. Su verdadero trabajo consistía en frenar su progreso y, a su vez, su recuperación, rastreando cualquier nuevo plan que estuvieran gestando en todo el país antes de que se materializara. La mitad de la iniciativa anti-Roth se basaba en información proporcionada por él. 5. La investigación del Junin Anezawa Souta. ¿Por qué la ordenó y la mantuvo oculta? No creo que ese anciano esté relacionado con Danzo. ¿Me estoy perdiendo algo? Preguntó Kakashi. No que yo sepa, pero Junin Souta quiere controlar ese puesto fronterizo. Conseguirlo significaría influir en varios aspectos del comercio, respondió Itachi. Bueno, ese viejo es famoso. Hay muchos rumores sobre su avaricia, asintió Kakashi. Hablando sin rodeos, Anezawa Souta quería beneficiarse del control del comercio de la hoja oculta. Estar al mando significaba convertirse en alguien a quien las casas comerciales y compañías comerciales deseaban mantener contento. Lo colmarían de regalos, sobornos y favores, lo que fuera necesario para asegurarse de obtener mayores ganancias de su negocio. A pesar de que su posición como Junin de la hoja oculta venía con mucho poder y compensación, siempre había personas que nunca estarían satisfechas sin importar cuánto se les pusiera por delante. La investigación tenía como objetivo desacreditar al Junin Fujita de Tokubetsu como líder del puesto y reemplazarlo con alguien que siguiera las órdenes de Souta. Desafortunadamente, el Junin no tenía la autoridad para decidir quién tomaría el lugar de Fujita. El puesto estaba bajo la jurisdicción de otro Junin, pero los asesinatos se habían convertido en un desastre tan grande que el Junin a cargo tendría que ceder el control. Souta estaría listo para tomarlo cuando eso sucediera. Roth quiere que Junin Souta esté a cargo, suspiró Kakashi. Itachi asintió. No era necesario que ambas partes estuvieran alineadas para que ambas se beneficiaran. Roth podría haber sabido que Souta tenía en la mira el negocio fuego-tierra y haber iniciado los asesinatos. El Junin vio la oportunidad y la aprovechó. Souta obtendría el puesto y la influencia que deseaba, y Roth tendría a alguien al mando mucho más susceptible a ser influenciado mediante sobornos y favores. Fue un beneficio mutuo para las dos partes, que no tenían ninguna conexión directa entre sí. Junin Souta probablemente sabe que alguien está moviendo los hilos, pero está dispuesto a dejarse manipular porque al final consigue lo que quiere, dijo Kakashi mientras se inclinaba en su silla para mirar el techo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es la sugerencia de Ratel? Nada, respondió Itachi. Bueno, sí quiere asegurarse de que Junin Jin, el actual Junin a cargo, conserve su jurisdicción para que Roth no pueda usar el intercambio fuego-tierra en su beneficio. ¿Seguro que es una buena jugada? El chico no tiene un buen historial con Roth. Ha estado a punto de morir más veces a manos de ellos que la mayoría de la gente que corre peligro en toda su vida. No es un niño. Es un agente Anbu. No voy a enviar niñeras para que lo cuiden si no las quiere, dijo Itachi. Todos los agentes, hasta cierto punto, se enorgullecían de sus habilidades profesionales. A menos que estuvieran realmente bajo el agua, enviar ayuda no deseada solo causaba problemas. Casi siempre se percibía como un intento del jefe de microgestionar, una señal de falta de confianza y una intromisión innecesaria en sus asuntos. Ratel se había convertido rápidamente en un activo valioso, incluso dentro de la Anbu. No quería cometer el mismo error que su padre y la policía. Mantener a Ratel contento era un pequeño precio a pagar por un rendimiento excelente y continuo. Puede que Kakashi no aspirara al puesto de comandante Anbu, pero Itachi quería ese puesto como su futuro. El éxito de la iniciativa anti-Roth era uno de los logros que necesitaba para superar su desventaja. Su estatus como Uchiha era un privilegio, pero en este caso, un obstáculo, ya que nadie quería que el descendiente del clan más poderoso de la hoja oculta estuviera al mando de los Anbu.
3 En esencia, se consideraba que le daba al clan Uchiha rienda suelta para hacer lo que quisiera. No habría sido una carga tan pesada si hubiera sido un Ichigo o incluso del recientemente deshonrado clan Shimura. Su estatus como Uchiha traía consigo un lastre adicional. La aldea no era del todo culpable, ya que el clan, hasta hacía poco, había estado planeando un golpe de estado. Los nombramientos de comandante Sanbu eran cargos políticos a entera discreción del Hokage, quien podía nombrar a quien quisiera. Siempre era alguien de la Anbu, actual o anterior. Itachi no quería ser el comandante Anbu bajo el tercer Hokage. Sería un honor, pero no sería ideal si tuviera que dimitir cuando el quinto Hokage subiera al trono. Sarutobi Hiruzen había sido Hokage durante 40 años en total durante sus 2 mandatos. Había pasado más años en el cargo que todos los demás Hokage juntos. Ya era hora de que el Lord Hokage eligiera a su sucesor. Itachi quería que su legado como capitán Anbu ahogara a todos sus compañeros, para que el quinto Hokage no tuviera más remedio que nombrarlo comandante Anbu. ¿Puedo hacerte una pregunta personal?, dijo Itachi. Kakashi lo miró en silencio por un momento. Claro. Aunque puede que no responda. ¿Cómo está estructurado su paquete de compensación? ¿Perdón? Kakashi se quedó perplejo. ¿Mi compensación? Los ninjas Anbu eran muy estrictos y tacaños con la información. No la compartían si no les reportaba nada. Sin embargo, hablar de sueldos nunca se planteaba, ya que todos tenían demasiadas cosas entre manos como para hablar de esos temas. Te vas, así que probablemente no importe que me lo digas. Supongo que tu compensación estaba estructurada para que la mayor parte de tu compensación fuera en Ryo y una parte en puntos de misión, ¿verdad?, dijo Itachi. Así era como había estructurado su compensación. Sí, eso es todo, dijo Kakashi, sin estar seguro de dónde venía el tema. Probablemente la mayoría de nosotros somos así. Algunos dividimos entre dinero y puntos de misión. Primero viene el dinero y luego los puntos de misión, dijo Itachi. El dinero siempre era lo primero, porque la mayoría de los shinobi no querían serlo para siempre. Conscientes de los peligros de su profesión, deseaban abandonarla cuanto antes, minimizando los riesgos y maximizando su riqueza. Un genin de 11 años que dejaba la academia estaba obligado a servir a la aldea durante 10 años, hasta los 21 años. Si ascendía antes, debía servir 15 años más, extendiendo su servicio hasta los 36 años. Si ascendía a Junin, se le añadían 25 años más, lo que elevaba su edad oficial de jubilación a los 61 años como mínimo. Los genin de carrera solían firmar las prórrogas estándar de 5 años varias veces porque rara vez corrían peligro. Por otro lado, la mayoría de los chunin solo firmaban como máximo 2 prórrogas antes de jubilarse, normalmente alrededor de los 50 años, si es que sobrevivían tanto. Para un Junin, su aldea era su único hogar, ya que estaban encerrados de por vida. El 99,99% del motivo de los shinobi era ganar suficiente dinero para retirarse de su peligrosa profesión y vivir en paz con lo ganado. Era sentido común, entendido por la mayoría de los shinobi. ¿Por qué preguntas?, dijo Kakashi con curiosidad. El paquete de compensación de Rattel se centra únicamente en el acceso a jutsus de rango B. Aparte del salario base y los beneficios, lo único que quiere es un jutsu de rango B3. Hasta donde Itachi sabía, Rattel había adquirido su primer jutsu de rango B en los archivos Anbu mediante puntos de misión poco después de unirse. Recibió otro tras el asalto al búnker mediante un pase de acceso. Un tercer jutsu, también con otro pase de acceso, tras atrapar a los 3 agentes en la aldea oculta de la hoja. Y recientemente, Itachi había firmado el papeleo que le daría acceso a un cuarto jutsu. En el año que lleva como ninja Anbu, ha obtenido acceso a 4 jutsus de rango B. 5 porque le daré otro cuando regrese. De hecho, me firmarás el quinto porque acabo de firmar el cuarto, dijo Itachi. 8 Mostrar demasiado favoritismo hacia un solo agente sería negativo. Tenía otras ideas para recompensar personalmente a Rattel. Eso es inusual, pero no demasiado, dijo Kakashi después de un momento de reflexión. ¿Cómo es eso? Es joven. Demasiado joven. No lo digo como un insulto. Probablemente cree que tiene mucho tiempo para ganar dinero más adelante. Está invirtiendo en sí mismo ahora mismo para poder cosechar un montón de beneficios más adelante, cuando sea más fuerte. Kakashi lo miró con una sonrisa burlancia. Tú y él son muy diferentes. Tú eres el descendiente del clan Uchiha. Él es huérfano. Eres el genio perfecto. Se abrió camino desde el cuerpo genin.
Aunque tengan la misma edad, no debería sorprender que la diferencia de experiencia vital haga que el otro parezca extraño en comparación. 3 Itachi no podía contradecirle. No sabía mucho sobre Rattel más allá de su trabajo. ¿Cuál era su motivación? ¿Cuáles eran sus ideales y su moral? ¿Qué lo motivaba? ¿Respondía mejor a las zanahorias o al palo? Supongo que tengo que averiguar más sobre él. Mi madre lo aprecia mucho, así que conocerlo fuera del ámbito profesional probablemente valga la pena, dijo Itachi. ¿Qué planeas hacer con tu dinero cuando te jubiles? 2 Comprar una editorial en quiebra que publica novelas románticas contemporáneas para adultos. 2 novelas románticas contemporáneas para adultos. Está bien, lo entenderás cuando crezcas. 6. Probablemente no fue suficiente. Youma había asumido un riesgo desmesurado al filtrar identidades de mensajeros y falsificar documentos que culparon a Fujita. Ese hombre era un Chunin de Tokubetsu, capaz de aplastarle el cráneo si se enojaba. Aunque había dado un espectáculo a los ninjas Anbu como jefe que intentaba proteger a sus subordinados, Fujita había desconfiado abiertamente de todos durante un mes. Tenía copias de los registros de patrullaje en su oficina, en lugar de solo en la de su secretaria, porque quería vigilarlo todo de cerca. La única razón por la que no se había rebajado a microgestionarlo todo era que sería inconveniente para todos y dificultaría las cosas en el puesto de avanzada. El puesto de avanzada en sí era lo único que funcionaba para Fujita, y no quería ponerlo en peligro. Como segundo al mando de Fujita, era el que más sospechaba de Youma, pues poseía la mayor influencia después de él. Corría el peligro constante de ser asesinado y de que su cuerpo desapareciera algún día. Sus canas se habían duplicado en los últimos 3 meses. Fue pura tortura. Así que probablemente no fue suficiente. Si el informe de Lambunin podía perjudicar sus posibilidades de convertirse en el líder del puesto de avanzada, entonces ese informe tenía que desaparecer. El Lambunin tuvo que irse. Cualquier otro fin de semana, estaría en la ciudad, disfrutando de su vibrante vida nocturna, pero desde la llegada de los ninjas Anbu, Fujita había prohibido todos los viajes de placer. Hoy, estaba en casa. Una casa que alquilaba, un lugar que había llegado a despreciar porque no era suyo. Su propia casa se estaba construyendo en el terreno que había comprado. Estaba completamente comprometido. Necesitaba el plan para que su sucesión tuviera éxito. En plena noche, mientras las estrellas centelleaban en el cielo, Youma depositó su basura en el punto de recolección asignado. Dejó el cartón doblado a un lado y se alejó. Solo necesitaba seguir sus órdenes, y esas personas pasarían de probablemente a definitivamente. 3. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 22. Votar 2 restantes capítulo 412. CH11, 9, 412, 2. ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon.patreon.com web. El enlace también está en la sinopsis. Era el 5.º día de la estancia de Takuma en el puesto fronterizo, y la situación no pintaba bien para Tokubetsu Junin Fujita. Aunque sabían que alguien había manipulado los informes de patrulla, no había pruebas de irregularidades. La única evidencia eran los testimonios de los shinobi que patrullaban, pero no podían considerarse pruebas concretas, por mucho que confirmaran que sus patrullas eran diferentes. Incluso si alguien encontrara un informe original, seguiría siendo visto con sospecha, ya que la legitimidad residía en los informes oficiales falsos archivados. Los altos mandos tomarían una decisión basándose en su informe, y a menos que mintiera descaradamente, no había forma de maquillar la situación a favor de Fujita. Lo único que pudo hacer fue suavizar el golpe. Anbunin. Takuma, que observaba los almacenes, se giró y vio a Youma corriendo hacia él. Aparte de la reunión con el equipo de investigación, el segundo al mando no se había apartado ni un paso. Era de esperar. ¿Quién se arriesgaría con los Anbu pisándole los talones? Fue un problema para Takuma porque necesitaba algo para atraer a Youma a cometer un error que le diera justificación para seguir una línea de investigación para revelar secretos. ¿Qué pasa, Chunin Youma? Preguntó. Un grupo de mensajeros de la Tierra acaba de cruzar la frontera. Es el primero en los últimos días, dijo Youma mientras encendía un cigarrillo. El hombre o era un adicto sin ningún autocontrol, o estaba nervioso y quería calmarse. ¿Por qué compartir esta información conmigo, Chunin Youma? Preguntó Takuma a pesar de saber lo que el hombre quería.
Su corazón empezó a latir con fuerza al sentir que la oportunidad estaba ante él. Youma estaba a punto de cometer un error. 3. No deseo que les pase nada malo, pero quizás sería prudente seguirlos por si acaso. Existe la posibilidad de que aparezcan los bandidos. Sería un gran problema si logras atraparlos. ¿Ayudaría eso a aliviar la presión sobre Tokubetsu Nin Fujita? 1. La mirada de esperanza y sinceridad en los ojos de Youma cuando hizo la pregunta podría parecer repugnante cuando estaba rezando por la caída de su jefe, pero solo fue divertido para Takuma. 1. Sí, sería útil atrapar a los bandidos. ¿Los detuviste? Preguntó. Desafortunadamente, no estaba ocupado con otras responsabilidades cuando llegaron al puesto de avanzada. Vine aquí para informarles en cuanto mis subordinados me lo informaron. Youma sacó media página de papel junto con un mapa local. Tengo su destino. Si se dan prisa y siguen el camino que he marcado en este mapa, podrán alcanzarlos en 15 o 20 minutos. 2. Es un gran trabajo, Shinin Youma. Me iré enseguida, dijo Takuma, tan animado como le era posible para que sus intenciones quedaran claras a través de su máscara. 1. Iré a informarle a Tokubetsu Nin Fujita inmediatamente y organizaré un equipo de apoyo para que te siga. Te alcanzarán lo antes posible, dijo Youma, tirando su cigarrillo al suelo. Fue una trampa. 1. Gracias por la información. Me voy, dijo Takuma antes de alejarse con el jutsu de desplazamiento corporal. No se quedó esperando a ver si Youma avisaría a Fujita o si reuniría un equipo de apoyo. 1. Nada de eso iba a pasar. Todo esto era un intento de deshacerse de él. Durante su reunión nocturna, Renjiro había mencionado que el informe de Anbu podía prevalecer sobre cualquier informe que presentara el grupo investigador. A Youma claramente no le gustó eso y ahora intentaba eliminar ese informe encargándose de él. 1. A Takuma no le importó. En cuanto sacó el cuchillo de la bolsa de pruebas, deseó a esos bandidos más que a nada. Mientras tuviera a esos agentes bajo su custodia, le daba igual lo que le pasara al puesto de avanzada. 2. Takuma tardó unos 15 minutos en llegar hasta el trío de mensajeros que se habían detenido junto al camino para descansar a la sombra de los árboles. Se colocó cuidadosamente al otro lado del camino para observarlos y sus alrededores, esperando a que aparecieran los bandidos. 1. Voy a hacer pis, dijo un mensajero mientras se levantaba para adentrarse en el bosque. Un minuto después, Takuma abrió los ojos de par en par e inmediatamente tejió sellos manuales para el jutsu de sentido de temblor de tierra. Liberación de la tierra. Existía una posibilidad real de que los agentes de Root, disfrazados de bandidos, estuvieran escondidos, y el mensajero que había ido a buscar ayuda corría peligro. Los numerosos asesinatos habían creado tensión entre los dos países y sus respectivas aldeas ocultas. Un solo asesinato más podría romper el delicado equilibrio entre ellos. 1. Quizás ese era el objetivo de Root. Sumir a la hoja oculta en el caos y aprovechar su momento de debilidad. Tenía que asegurarse de que no murieran más mensajeros inocentes. Al recuperar la información del jutsu, Takuma rió entre dientes. 1. Bastardos inteligentes, murmuró en voz baja mientras se levantaba lentamente. El mensajero que había ido a orinar ahora se escabullía de alguna manera detrás de él. 1. Sus ojos se cruzaron con los de otro mensajero, probablemente un ninja sensorial, que había sentido su presencia mientras los seguía. Pensó que le tenderían una emboscada mientras estaba distraído por los mensajeros, pero no pensó que le tenderían una emboscada a los mensajeros mismos. El ninja sensorial no hizo ningún movimiento sospechoso e incluso desvió la mirada naturalmente, como si no hubiera visto a Takuma, probablemente en un intento de asegurarse de que el ataque sorpresa de su compañero de equipo no fuera frustrado. 1. Takuma tejió sellos manuales y se hundió en el suelo 2 segundos antes de que el agente que estaba detrás de él lanzara un kunai para impedirle escapar, pero falló al impactar contra el tronco de un árbol. El ninja sensorial se quedó paralizado durante medio segundo con ojos temblorosos mientras su mente se reconciliaba con sus sentidos. Se giró para empujar a su compañero en el último segundo antes de que dos brazos que salieron disparados del suelo lo arrastraran al infierno. Al emerger Takuma del suelo, fue rodeado instantáneamente por dos agentes de Root. Era peligroso estar rodeado por ambos lados, pero se quedó quieto porque quería evaluar la situación. Fue atacado instantáneamente por ambos bandos. Se agachó para esquivar una espada que atravesó la caja de carga tras él. El segundo agente también le apuñaló con su espada, pero la desvió con un kunai y rodó para distanciarse. Los agentes estaban bien entrenados y no le dieron ni un respiro.
El ninja sensorial acortó la distancia con un paso rápido mientras blandía su espada para acercarse. Takuma lo interceptó con su kunai, pero la hoja zumbante cortó limpiamente el metal del cuchillo. Uno Kenjutsu, señaló, la rápida ejecución al inicio de la pelea indicaba confianza y competencia. Dio un paso en dirección contraria al filo de la espada y pateó al agente en la rodilla antes de empujarlo con ambas manos. Enseguida, el otro agente cargó con una rápida danza de espadas. Cada golpe conectaba con precisión, pero Takuma seguía moviéndose, asegurándose de que la espada nunca lo alcanzara. El agente prefería su pierna izquierda. Una lesión, quizás, pero que denotaba experiencia en combate más que debilidad. El Irinjutsu podía curar a muchos, pero aún había cosas que no se podían arreglar por completo. O quizás era puramente psicológico. Una lesión que no se trató durante un tiempo y que se arraigó en la mente con el tiempo. Takuma miró hacia el borde del camino que atravesaba un bosque. El tercer agente que intentó emboscarlo estaba tejiendo sellos manuales para un ninjutsu. Estaba demasiado lejos para detenerlo, así que solo tenía que asegurarse de que el ninjutsu no lo alcanzara. El agente completó el elemento fuego, lanza llameante y apuntó a su objetivo. Este se movía con libertad mientras esquivaba una danza de espadas. Solo necesitó un segundo de tiro certero para abatirlo. Allá, el objetivo se alejó de su compañero, dándole suficiente espacio para lanzar, donde su compañero recibiría un daño mínimo. Pero justo cuando estaba a punto de lanzar la lanza, el objetivo se movió con una agilidad alarmante, interponiéndolo entre ellos. El agente chasqueó la lengua y reajustó la puntería, pero el objetivo nunca se situó en una posición despejada. Hubo oportunidades instantáneas en las que podría haber sido alcanzado, pero su compañero siempre estaba en el radio de daño. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que el objetivo había planeado deliberadamente sus movimientos para asegurarse de que nunca hubiera un tiro limpio. Lograr eso mientras esquivaba activamente a otro agente era, como mínimo, difícil. Miró la lanza de fuego. Las llamas se estaban volviendo inestables. El fuego consumía el chakra, vertiéndolo como combustible. Ya había perdido casi la mitad de su capacidad destructiva y explotaría en su cara cuando no hubiera suficiente chakra para mantener las llamas unidas. Desactivó su jutsu con seguridad y desenvainó su espada. No solo había desperdiciado chakra, sino que también había desperdiciado una oportunidad en la que podría haber estado presionando al objetivo con su compañero en lugar de quedarse de brazos cruzados sin hacer nada. Takuma notó que el agente había desmantelado su jutsu e inmediatamente dio un salto gigante hacia atrás, ahora que no necesitaba mantener al otro agente como rehén para mantenerse a salvo. Tiene mala puntería, pensó. El agente no se había movido ni un segundo. Habría sido difícil evitar la lanza de fuego si se hubiera movido para compensar sus movimientos, pero se quedó quieto con los pies plantados. Podría significar que no tenía buena puntería. Takuma tenía una estrecha relación con su enemigo. Hasta hace muy poco, también tenía mala puntería. Miró a sus tres oponentes. Todos llevaban espadas. Eso tenía que cambiar, porque trabajaba mejor cuando podía acercarse. Hizo sellos manuales, y una esfera de agua burbujeante, del tamaño de una pelota de béisbol, se formó en su palma. Apuntó el orbe a uno de los agentes mientras intentaban rodearlo. Una cadena brotó del orbe y se enroscó alrededor de la espada del agente antes de que pudiera reaccionar. Arrojó el orbe al suelo, anclando la cadena en ese punto. Liberación de agua. Unión de cadenas fluidas. Era uno de los ninjutsus de utilidad de rango C que había aprendido por sugerencia de Tapir, el instructor maestro Ambu. El jutsu podía crear cadenas que se podían sujetar o anclar a cualquier punto. Las cadenas eran sorprendentemente fuertes para un jutsu de rango C. Cuanto menor era el número de cadenas, más fuertes eran. Takuma le lanzó una etiqueta explosiva al agente, quien no tuvo más opción que dejar su espada encadenada y saltar fuera del radio de explosión. Está bien, pongámonos a trabajar. El agente saltó antes de que la explosión lo alcanzara. 2 segundos después, oyó otra explosión. Miró para verificar la posición de su compañero a través del polvo inestable de la explosión. El objetivo se abalanzó sobre él a través del polvo. Evidentemente, por eso le habían quitado la espada. Era claramente el objetivo de un ataque posterior. El agente se cruzó de brazos cuando el puño se estrelló contra su brazo. Se le quebró la garganta al sentir la fuerza que le subía por el brazo. Era demasiado potente. En cuestión de segundos, intercambiaron más de una docena de golpes.
El objetivo era rápido y ágil, lo que dificultaba esquivar sus golpes, pero el agente logró bloquear casi todos, y eso fue un error. El agente sintió que le temblaba la rodilla izquierda. Había recibido 2 golpes allí con tanta fuerza que lo sentía. No dudaba de su resistencia. El objetivo era simplemente demasiado fuerte. Adepto al taijutsu. Físicamente fue sintiendo que el objetivo iba a ser un oponente duro, abrió la boca para compartir información cuando el objetivo de repente atacó. El agente volvió a cruzarse de brazos para recibir un golpe y contraatacó de inmediato. El primero le impactó en los brazos, y justo cuando estaba a punto de contraatacar, una fuerza incomparable a la anterior atravesó su guardia y una agresiva explosión de chakra impactó su cuerpo. Fue un aumento. Su rodilla izquierda casi cedió al tambalearse hacia atrás. Sintió que le faltaban fuerzas al retroceder unos pasos más para distanciarse. Pero un agente Anbu no iba a darle una oportunidad así. El objetivo acortó distancias en un instante, con el puño ya preparado. El agente solo pudo observar cómo se acercaba a su rostro. 5. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 3. Votar 2 restantes capítulo 413. CH11, 10, 413, 2. ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. Desde que Takuma aprendió el jutsu clon de sombra, su vida se vio significativamente influenciada por este. Había dedicado la mayor parte de su entrenamiento a sus clones mientras él se ocupaba del trabajo. La mayor parte de su tiempo de entrenamiento se dedicaba exclusivamente a la fuerza física y el acondicionamiento, ya que los clones no podían desarrollar músculo. El equipo lastrado que le regaló Migai había sido revolucionario. Se había vuelto anormalmente fuerte en poco tiempo, lo que, sin querer, solucionó un problema que desconocía. Sus golpes normales no eran muy contundentes. Tenía que depender de su aumento de chakra para causar un daño considerable. No habría sido un problema si fuera un luchador a distancia, pero para su estilo de combate, sus opciones cuerpo a cuerpo debían ser armas definitivas. Dedicando tiempo cada mañana a la fuerza física y el acondicionamiento, había logrado volverse más letal en el combate cuerpo a cuerpo. Ya no necesitaba su aumento de chakra para dar un golpe. Era solo una ventaja. ¿Ese es uno de ellos, o no?, pensó Takuma mientras se disponía a rematar al agente tambaleante. Vio algo de reojo y retrocedió de inmediato antes de que otro agente pudiera cortarle la cabeza. No tuvo tiempo de detenerse y saltó mientras maniobraba su cuerpo paralelo al suelo mientras una lanza de fuego pasaba zumbando bajo él. Sintió el calor de las llamas. Para cuando se puso de pie, un agente estaba a un paso de él. Sus miradas se cruzaron cuando el agente agachado blandió su espada en un amplio arco. Takuma retrocedió un paso más rápido de lo que el agente podía blandir su espada. No era solo fuerza. También se había vuelto más rápido. Su mirada rebotaba entre el agente, su espada y sus 2 compañeros. Exhaló mientras su mente se afanaba en analizar el siguiente movimiento. ¿De dónde vendría el siguiente golpe de espada? El agente soltó repentinamente la espada al final de su trayectoria y asestó un puñetazo veloz con la otra mano. Takuma, medio segundo tarde, levantó rápidamente su bloqueo, pero en lugar de golpearlo, el agente lo agarró del brazo y aprovechó el impulso para lanzarlo. Le tomó apenas un par de segundos estabilizarse, pero otro agente ya estaba detrás, listo para atacar. Apenas logró bloquear otro golpe de espada, pero su kunai se le escapó de la mano. Se inclinó para esquivar una estocada y sintió que el elástico que sujetaba su máscara tiraba al rozarla, dejando una marca en la dura superficie. Algo ha cambiado, pensó mientras se alejaba del alcance de la espada. Uno de los agentes levantó la mano. Una señal. La formación cambió. 2 agentes permanecieron cerca de él mientras otro se distanciaba. Se estaban poniendo serios. Uno de los 2 le dio una patada en el estómago. No le dolió mucho, pero volvió a moverse contra su voluntad. Al menos, se dirigía a un lugar alejado de los agentes. Le daría tiempo para preparar su siguiente movimiento. Una esfera de fuego explotó a sus pies en cuanto aterrizó. Claro que no iba a ser tan fácil. Takuma atravesó cajas de carga llenas de mercancías y se estrelló contra un árbol tras él. Ignorando el dolor, saltó de inmediato unos instantes antes de que otro orbe de fuego se estrellara contra el árbol antes de explotar.
El árbol se quebró mientras sus restos caídos ardían por el intenso calor y las llamas. Lanzamiento de fuego. Fox Fire. Uno era un jutsu que había usado cuando luchó contra Bishop. Permitía al usuario controlar varios orbes de fuego que podían incendiar objetos al contacto, y cada orbe podía explotar a voluntad. Era un ninjutsu desagradable que le habría gustado aprender si se le hubiera dado bien el elemento fuego. Takuma tejió sellos con las manos para crear una esfera de agua del tamaño de un melón que surgió de repente. Liberación de agua. Onda de agua espiritual. El agente que controlaba los orbes de fuego era el mismo que había intentado alcanzarlo con la lanza de fuego 2 veces. Los 7 orbes de fuego giraban a su alrededor como satélites, 2 de los cuales se desviaron de su órbita y se dirigieron hacia él. Levantó la mano como si fuera un arma y disparó 2 veces seguidas. Las diminutas balas de agua impactaron en los orbes de fuego, activándolos prematuramente. Debido a su naturaleza explosiva, el chakra dentro de los orbes siempre estaba excitado. Una fuerza externa lo suficientemente fuerte podría desestabilizar el chakra excitado si lograra penetrar en su interior. El jutsu se creó teniendo en cuenta esa debilidad, por lo que la capa exterior de llamas era lo suficientemente fuerte como para absorber el impacto. Sin embargo, el agua venció al fuego, especialmente cuando el chakra de la naturaleza del agua se concentró en una pequeña bala de agua diseñada para penetrar. Tienes mala puntería, por eso te quedas quieto, pensó y disparó 3 tiros más sin parar. El agente apartó rápidamente 2 de sus orbes, pero mover varios objetos a la vez era difícil. Takuma lo sabía mejor que nadie, pues había entrenado incansablemente para mover sus tentáculos con fluidez. La tercera bala impactó en el orbe, haciéndolo explotar. El agente se movió rápidamente y saltó, pero aún así fue alcanzado por la explosión. Para su crédito, logró mantener todos los demás orbes intactos. No por mucho tiempo, murmuró Takuma mientras preparaba su arma para otro disparo. Antes de que pudiera disparar, otro agente apareció ante él como un rayo. Cambió ligeramente la puntería y disparó 2 veces contra el agente, quien cortó las balas con su espada. Impresionante, pensó Takuma mientras esquivaba la espada que vibraba con Kenjutsu. ¿Prefieres tu pierna izquierda? En cuanto el agente adelantó la pierna izquierda, Takuma lo clavó de golpe y le asestó un puñetazo reforzado en la rodilla. El hueso se movió bajo sus nudillos. Le dificultaría un poco el movimiento, lo suficiente como para apuntarle a la cabeza y matarlo de un disparo. Preparó la mano que sostenía el arma contra el agente, pero en el momento de disparar, este le apartó la mano de un manotazo, haciendo que la bala de agua fallara por completo. A pesar del dolor, con un gruñido, el agente le dio un puñetazo en la cara a Takuma. Su máscara absorbió la mayor parte del golpe, pero recibió un golpe parcial detrás de la oreja, aturdiéndolo lo suficiente como para perder el control del jutsu. Pero Takuma ya estaba acostumbrado a ello después de recibir más patadas en la cabeza de las que podía contar. Ellos vienen. Un grupo de agentes de Rogue no perdería una oportunidad como esta, pero él se quedó quieto hasta el último momento para estabilizar su equilibrio interno. Y entonces empezó. Takuma se movió lo más rápido posible para escapar de los orbes de fuego zorro que lo perseguían. Recorrió casi todo el ancho del camino de un solo paso, pero los orbes lo siguieron sin flaquear, por lo que se detuvieron un momento y los orbes se precipitaron hacia él. Justo antes de que se acercaran, inyectó chakra en sus piernas y se elevó hacia el cielo, superando la altura del dosel del bosque circundante. 3 orbes explotaron, abriendo cráteres en el camino. Uno sacó unos kunai etiquetados y se los arrojó a la gente que controlaba los orbes. En cuanto aterrizó, esquivó una espada zumbante y logró evitarla con solo un corte profundo y ardiente en el brazo. El agente con Kenjutsu intentó barrerle los pies, así que saltó hacia atrás para alejarse, pero un segundo agente lo agarró por detrás. Golpeó su cabeza hacia atrás contra la cara del agente, no aflojó ese agarre como de tornillo de banco ni un poco, pero sí le permitió a Takuma girar y empujar al agente hacia el camino del orbe de fuego de zorro, aflojando su agarre lo suficiente para que se armara con 3 kunai. El agente lo soltó inmediatamente y saltó para no ser apuñalado. Takuma moldeó su chakra y lanzó el primer kunai al orbe de fuego zorruno, obligándolo a explotar. El agente saltó a tiempo para evitar el mejor, liberando a Takuma para lanzar el segundo al orbe de fuego zorruno, específicamente a uno de los orbes restantes. El último se lo lanzó al agente que había estado usando Kenjutsu constantemente desde el principio. Por supuesto, quedó cortado por la mitad, pero el chakra detrás del kunai impulsó los pedazos hacia adelante.
Uno cortó al agente por encima del ojo, cegándolo parcialmente. Takuma comenzó a tejer sellos manuales al instante. Terminó al mismo tiempo que el agente que lo había agarrado antes. Liberación de fuego. Gran jutsu de bola de fuego. 1. Liberación de agua. Ola de agua salvaje. 1. Los elementos opuestos chocaron entre sí. La ola extinguió la gigantesca bola de fuego y vertió agua hirviendo a presión sobre la gente, quien gritó de dolor al ser escaldado. Takuma sintió que estaba en un punto de inflexión al correr hacia la niebla de vapor creada por el impacto del ninjutsu. 2 de los agentes se encontraban en situaciones que podía aprovechar. Y una vez que se deshiciera de ellos, sería fácil lidiar con el restante. Oyó un silbido y alzó la vista para ver una lluvia de finas flechas de fuego cayendo sobre él. Inmediatamente cambió de rumbo, saltó y rodó hacia un lado antes de ponerse de pie y cargar hacia adelante mientras más flechas caían sobre él. Derritieron la tierra y dejaron marcas de quemaduras. Justo cuando creía haber esquivado con éxito las flechas de fuego, la niebla se disipó y el agente de Kenjutsu emergió con una espada brillante. Takuma abrió los ojos de par en par al ver que la herida supurante en la frente del agente había sido cauterizada. Esa espada era peligrosa. Tenía que evitarla a toda costa. El agente blandió su espada aunque no estaba a su alcance. Una corriente con forma de media luna cortó el aire hacia él. Takuma actuó por instinto y lanzó un aumento de segunda. Las dos fuerzas colisionaron y se consumieron mutuamente, pero el Kenjutsu finalmente ganó, dejando numerosos cortes superficiales por todo su cuerpo. Otro corte y un aumento de segunda forma chocaron, y recibió varios cortes más. El agente no soltó un tercer cúter. En cambio, su espada comenzó a brillar con más intensidad. Sin dudarlo, Takuma tejió sellos manuales y golpeó el suelo con la mano. Lanzamiento de la tierra. Cúpula de la tierra. El jutsu tenía una función que permitía al usuario inyectar chakra adicional, fortaleciéndolo para resistir más daño de lo normal. Takuma tenía todo el chakra que se pudiera desear, así que lo vertió libremente como una cascada en las paredes de la cúpula. La espada del agente brilló cegadoramente y tembló en su agarre mientras más chakra se vertía en ella. El cortador cargado no hizo ningún ruido hasta que se estrelló contra la cúpula. Takuma sintió una sacudida cuando violentas vibraciones penetraron la cúpula, recorriendo su cuerpo, sobre todo sus brazos. Sonrió con terquedad. La cúpula resistiría, se dijo. La cúpula de tierra no era un jutsu defensivo especialmente potente, y aún así le tenía un gran apego. No era alguien que usara ninjutsu defensivo a menudo. De hecho, lo dominaba un poco, pero las pocas veces que lo había usado, la cúpula de tierra siempre lo había protegido. El cortador continuó avanzando hacia las paredes de la cúpula hasta que tanto él como la pared explotaron. Takuma fue lanzado hacia atrás con la mano rugiendo de dolor, pero la cúpula había recibido la mayor parte del impacto. Soportó el dolor e intentó levantarse cuando un enorme puño llameante se hundió en el techo de la cúpula, llenándola de llamas y golpeando a Takuma simultáneamente. El agente vertió una gran cantidad de chakra en el jutsu para asegurar el resultado. Y justo cuando creía no percibir movimiento, un puño emergió de las llamas y lo golpeó. Tos. El agente parpadeó y, de repente, ya no miraba el caos ardiente del domo, sino el cielo azul y nublado. El dolor lo azotó de repente y abrió la boca para gemir, solo para descubrir que no podía mover la mandíbula. Estaba completamente destrozada. Sentía varios dientes flojos con la lengua y un fuerte sabor a sangre. El dolor era agonizante, pero había sido entrenado para soportar mucho más, así que se levantó y se quedó atónito al ver de repente las cajas de carga destrozadas. No se suponía que estuvieran cerca de él. Miró hacia adelante y vio a sus compañeros a lo lejos. Cuando llegó hasta aquí, bajó la mirada hacia sus brazos. Le temblaban, al igual que las piernas. La comprensión lo golpeó. Lo habían dejado inconsciente. Takuma, quemado y chamuscado como estaba, salió de la cúpula de tierra. Se sacudió las brasas de los brazos y la ropa mientras observaba a los agentes, que se movían cautelosamente en formación. Tal como estaban las cosas, confiaba en que podía matarlos. Nunca dudó de ello. Desde el momento en que intercambió los primeros golpes, supo que eran duros, pero no algo que no pudiera soportar. ¿Pero podría derrotarlos sin matarlos? Porque ese era el objetivo final. 3 agentes Road muertos más serían un buen registro, pero Amami solo podría extraerles información si estaban vivos. Tenía que capturarlos vivos. La muerte no era una opción.
Para bien o para mal, no estaba realmente preparado para capturar vivos a sus oponentes. Desde el día en que se convirtió en luchador del anillo, Takuma se dedicó al arte del martillo. Incluso su genjutsu, que había intentado perfeccionar, se había convertido en un arma contundente. Fuerza abrumadora. Si no podía capturarlos vivos mediante tácticas y estrategias, entonces solo necesitaba la fuerza bruta. Hacer que la idea de luchar contra él fuera tan inútil que no tuvieran más opción que dejar que él decidiera si salían de la pelea vivos o muertos. Eso por sí solo era más fácil decirlo que hacerlo. No era un Chunin, y todos parecían combatientes de nivel Chunin hipercompetentes como él. Sin embargo, se decía que Chunin era el rango más amplio. Los Chunin de menor rango apenas eran más fuertes que los Genin, y los de mayor rango que no podían igualar a un Chunin seguían siendo muy diferentes. Todo lo que necesitaba hacer era aplastarlos. Lanzamiento de la tierra. Lanza de la tierra. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.